Posición de cúbito dorsal. Esta es la posición más natural para el cuerpo en reposo. El paciente yace sobre su espalda con los brazos asegurados a los lados y las palmas hacia abajo. El brazo descansa sobre el apoyabrazo en un ángulo de 90 grados con respecto del cuerpo. Las piernas están rectas y paralelas y alineadas con la cabeza y la columna vertebral. Las caderas están paralelas a la columna. El cinturón de seguridad se coloca sobre las rodillas. Se colocan pequeñas almohadas abajo de la cabeza y de la curvatura lumbar. Los talones se protegen de la presión de la mesa con una almohada, rollos para los tobillos o rodetes. Los pies no deben estar mucho tiempo en flexión plantar. Las plantas se apoyan en almohadas en la plancha acoginadas para pies, para evitar la caída del pie. La posición de decúbito dorsal se utiliza para los procedimientos abdominales, así como para los que involucran la cara y el cuello, el tórax o el hombro. Esta posición se utiliza también para cirugía vascular. Puede emplearse para procedimientos ortopédicos cuando brinda una exposición adecuada. Posición de Trendelenburg. El paciente está en decúbito dorsal con sus rodillas sobre la última sección de la mesa. Las rodillas deben doblarse en la articulación de la mesa para evitar presión sobre los nervios ciático-popitlios externos y las venas de las piernas. Se colocan abrazaderas para los hombros. La mesa entera se inclina hacia abajo unos 45 grados según decida el cirujano. El pie de la mesa se baja hasta el ángulo deseado. Esta posición se utiliza para procedimientos de la parte inferior del abdomen o de la pelvis en los que se desea rechazar las vísceras abdominales del área pélvica para obtener mejor exposición. Se debe dejar al sujeto en esta posición el menor tiempo posible. Posición de Trendelenburg invertida. El paciente está en decúbito dorsal. El colchón se ajusta de tal manera que el área quirúrgica quede sobre el puente elevador de la mesa. La mesa entera se inclina de tal manera que la cabeza quede más alta que los pies. Se utiliza una tabla cojinada para los pies dependiendo del grado de inclinación. Se colocan pequeñas almohadas bajo las rodillas y la curvatura lumbar. Una pequeña almohada o rodete estabiliza la cabeza. Esta posición se utiliza en la tiroidectomía para hacer más fácil la respiración y disminuir el riesgo sanguíneo en el área quirúrgica. También se utilizan procedimientos de la vesícula o de las vías biliares para que las vísceras abdominales caigan lejos del epigastrio, con lo que se obtiene acceso al abdomen superior. Posición de Fowler. El paciente está en decúbito dorsal con las rodillas sobre la articulación más baja de la mesa. La tabla para pies se eleva y acogina. La sección correspondiente a los pies se baja ligeramente flexionando las rodillas. La sección del cuerpo de la mesa se eleva a 45 grados, con lo que se convierte en un respaldo. Los brazos descansan en una almohada grande y suave en el regazo. El cinturón de seguridad pasa sobre las rodillas. La mesa completa se inclina ligeramente en dirección de la cabeza para evitar que el enfermo resbale hacia abajo. Se utilizan procedimientos craneales con la cabeza apoyada en un sostén especial. Posición de lisotomía. La paciente descansa sobre la espalda con la sección de los pies de la mesa hacia abajo, formando un ángulo recto con el resto de la mesa. Las rodillas están flexionadas, las piernas colocadas por fuera de los estribos y los pies sostenidos por las correas de lona. Observe que las nalgas están a nivel del borde de la mesa. Esta posición se emplea para cirugía vaginal, perineal y rectal. Decúbito ventral. Los brazos se colocan en sus soportes correspondientes, descansan a los lados del cuerpo o se levantan por arriba de la cabeza. La cabeza se voltea hacia un lado. Una almohada colocada abajo de los tobillos y pies evita la presión sobre los dedos.
El cinturón de seguridad se coloca abajo de las rodillas. Se utilizan procedimientos de las regiones posteriores del tórax, abdomen, piernas y algunas veces de la zona rectal. Posición Kraske o de navaja. Las abrazaderas se ajustan en la posición correcta. Los codos se ubican sobre el apoyabrazos y no en el borde o colgando. La oreja en posición inferior se protege con una almohada suave. La mesa se quiebra a nivel de la cadera. La faja de sujeción se encuentra por encima de las rodillas. La cadera y los muslos se acolchan con almohadas grandes. En los pacientes masculinos que se encuentran en cualesquiera de las posiciones de cúbito ventral, los genitales se acolchan y ubican en la posición natural. Las rodillas se elevan por encima de la superficie de la mesa mediante la colocación de una gran almohada debajo de las piernas. Los dedos de los pies no descansan sobre la mesa, sino que se elevan con una almohada. Los pies no deben sobresalir del borde de la mesa. La posición Kraske se utiliza en la cirugía rectal y coxigia. Posición genupectoral. Las rodillas del paciente en la sección inferior y la mesa entera se inclinan hacia la cabeza para elevar la pelvis. Luego se flexionan las rodillas en un ángulo recto con respecto al cuerpo. La porción superior de la mesa puede elevarse ligeramente para sostener la cabeza, la cual se voltea hacia un lado. Los brazos se colocan alrededor de la cabeza con los codos flexionados y una almohada grande y blanda por debajo. El tórax reposa sobre almohadillas. Se utiliza en la sigmoidoscopía o la cultoscopía. Posición de Sims lateral. El paciente sobre uno de sus lados con los brazos extendidos sobre un apoyabrazos doble. La pierna más baja se flexiona. El flanco se eleva en donde se quiebra la mesa y puede dársele un apoyo mayor mediante un elevador mecánico incorporado a la mesa o colocando bolsas de arena inmediatamente por encima de la cresta ilíaca. La cabeza descansa cómodamente sobre una almohada. El apoyabrazos doble se coloca en un ángulo no mayor de 90 grados. El brazo se rota para prevenir el contacto del nervio cúbito con la mesa. Para proteger el plexo braquial, se acolcha el área axilar del brazo inferior con una toalla enrollada. Esta posición se utiliza para cirugía de riñones, uréteres y pulmón. Posición de lumbotomía. El paciente está en cúbito lateral con la región lumbar sobre la fractura de la mesa. La correa para riñón está sobre la cadera para estabilizar el cuerpo. El elevador para riñón levantado para hiperextender el área quirúrgica y una almohada colocada entre las piernas. El lado del paciente está horizontal desde los hombros hasta la cadera. Esta posición es para intervención de riñón.